¿quién pierde más con la, quién pierde más con la andanada de sanciones, porque no le puedo llamar de otra manera, con la andanada de sanciones en contra de Rusia? ¿Quién pierde? ¿Europa? ¿O pierde Rusia? ¿O pierde Ucrania? ¿O pierde Estados Unidos? ¿Quién pierde más? Bueno, le daba paso también a Jesús para preguntarle si estaba también de acuerdo con lo que está diciendo Gour, que dónde está ese efecto mágico económico de las sanciones, porque a la vista está de momento, los datos lo avalan, que no han perjudicado a Rusia. Sí, definitivamente me parece que en el mediano, largo plazo pierde Europa. ¿Por qué pierde Europa? Porque finalmente Estados Unidos logra el acometido de aislarla para que pueda garantizar su propia seguridad energética en el largo plazo. Al desconectarla de Rusia, Estados Unidos entonces le arrebata un cliente potencial a Rusia en el tema de los energéticos, del carbón, de los fertilizantes, de los granos, pero también la hace dependiente de sus propios criterios de mercado en todos estos rubros ya mencionados. Cuando preguntas quién pierde, desde el punto de vista cuantitativo, pierde Ucrania, pero también pierde con ella Europa, porque además Europa como región, como continente, sigue dando pasos firmes a convertirse en un satélite más de Estados Unidos, cuando Europa tenía como región la posibilidad de convertirse, digamos, en el cuarto pilar del orden poshegemónico estadounidense. Es decir, con la emergencia rusa, con la emergencia china y con la decadencia de Estados Unidos, pero que todavía se encontraba en la cima hegemónica, Europa estaba destinada a jugar el cuarto papel de garante del orden basado en reglas del que tanto hablan, pero definitivamente vemos que cada paso que da Europa lo hace ya ni siquiera coordinada con Estados Unidos, sino subordinada a Estados Unidos, a pesar de que buena parte de las medidas que aplican lo hacen en contra de los intereses de sus propios pueblos y sacrificando incluso el bienestar de sus propios pueblos. De tal suerte, pues, que en el terreno de los perdedores, si vemos los índices, la inflación, por ejemplo, durante todo el año 2022, a pesar de que Europa aplicaba sanciones con bastante frecuencia, la inflación se disparó a más de 2 dígitos en la mitad de los países de la Unión Europea, sobre todo los más importantes, como Alemania. Por otro lado, si vemos también el tema de cómo se dispararon los precios del gas y el petróleo principalmente y todos sus derivados, que todavía, aunque ya nos hablan los dirigentes europeos de que han regresado, digamos, de que se han estabilizado, a mí me parece que no necesariamente. Y por otro lado también, ¿quién gana? Vamos a hacer la otra pregunta. Me parece que las empresas, las grandes corporaciones que producen y comercializan armamento, como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing y todas otras, han visto cómo no solamente ingresan dinero a través de la venta directa de armas, pero también como la guerra pinta, que va para otro tramo importante de tiempo. Entonces también el cómo se cotizan en las bolsas, sus acciones se disparan, mientras pues el gobierno de Estados Unidos aplica una especie de presión para que los países europeos, miembros de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, aumenten su gasto público. Ahora sí lo quieren aplicar a rajatabla. Y bueno, pues buena parte de las empresas que se van a encargar de hacer que ese 2% equivalente a su Producto Interno Bruto en gasto militar se haga posible. Entonces, de todas formas, vemos cómo mientras se acorta el estado del bienestar en Europa, aumenta también la ganancia económica de estas empresas. Jesús, te quiero preguntar a ti también, desde el punto de vista económico, ¿dónde están las claves? ¿Están en el hecho de que Rusia ha gastado mucho para financiar esa guerra y de ahí el crecimiento que estamos viendo en su Producto Interior Bruto? Europa, por otro lado, con esa subida de tipos de interés por culpa de la inflación, ¿de ahí podemos un poco entender ese retroceso en la actividad o ese estancamiento realmente? ¿O tienen que ver también las sanciones aquí? Mira, definitivamente es un poco de todo, pero me parece que si atendemos a dos variables centrales, uno,
una potencia comercial y económica emergente, no de ayer ni hace 2 años, sino de por lo menos hace 4 décadas, llamada China, que necesita hidrocarburos, que necesita recursos, materias primas, que necesita, digamos, todo tipo de insumos para mantener y seguir creciendo de manera consistente. Y esa es una variable que, en buena medida, el hecho de que no se subordine como se subordina Europa a Estados Unidos, la hace más independiente de no dejarse influir por las leyes extraterritoriales que ilegalmente intenta imponer a Estados Unidos, porque recordemos que las sanciones son facultad exclusiva del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Al no tener, digamos, el oficio político o reformar el Consejo de Seguridad para que el derecho de veto de alguno de los miembros permanentes puedan bloquear esa opción, pues optan por romper ese orden basado en reglas del que tanto presumen. Entonces, por un lado, China está paulatinamente sustituyendo a Europa en la demanda de las materias primas de Rusia. Rusia es el país más grande del mundo en términos de extensión territorial, una potencia gasera, una potencia petrolera, una potencia en tierras raras, en carbón, en fertilizantes, en granos, sobre todo. Esto es bien importante para lo que sigue, porque en términos de una guerra de mediano y largo plazo, pues al final el que tenga más recursos va a poder resistir más. Pero además, China no solamente le compra, es decir, no solamente le permite flexibilidad económica a Rusia y que Rusia pueda asumir las pérdidas de haberse desconectado de Europa, de haber sido expulsado por Estados Unidos y por algunos gobiernos rusófobos de Europa, porque en el mediano plazo, China y la India, como potencias económicas emergentes que necesitan consolidar su desarrollo industrial, van a estar ahí y difícilmente se van a dejar amedrentar por Estados Unidos, porque finalmente tienen su propia agenda y porque además son parte de un bloque que está en formación, que tiene sus problemas, sus estira y afloja, pero que con el paso del tiempo estamos viendo que van caminando y van caminando firmes. En ese sentido, me parece pues que la infraestructura como el Soyuz Vostok, el Siberia 2 y tantos otros, en el momento que se activen, que alcancen por lo menos de un 50 a un 70% de la operatividad que se espera antes del 2030, por ahí del 2027, me parece que va pues a permitir que Rusia siga estable en términos económicos. Y otra cosa muy importante, me parece que metodológicamente no es comparable decir que Cuba con el paso del tiempo fue afectada por Estados Unidos y tratar de compararlo con las sanciones que Europa le impone a Rusia, por 2 razones. Porque Estados Unidos no era dependiente de ningún tipo de recurso de Cuba. Europa era muy dependiente, por ejemplo, Alemania, Italia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, es decir, la Europa oriental, muy dependiente de los recursos de Rusia. Y por otro lado, si bien es cierto que en el caso de Irán es una economía que se ha visto muy afectada por Estados Unidos, también es cierto que eso le ha permitido desarrollar su propia tecnología, incluso su tecnología bélica, que en este momento es el principal factor por el cual ni Estados Unidos ni Israel se animan a atacar a Irán. En este caso pasa algo similar con Rusia, es decir, está fortaleciendo, modernizando su capacidad tecnológica bélica y por otro lado se asegura que mientras las puertas de un mercado se le medio cierran, porque hay economías como la española que de todos modos le siguen comprando gas natural licuado, y por otro lado está abriéndose todos estos, un espectro muchísimo más amplio de población, pero sobre todo de población cuyos gobiernos están empujando economías de manera sólida y consistente, lo cual le va a garantizar flujo de recursos, pero seguro.